Problema número 1. De la figura mostrada, se sabe que en el casillero A está el número del casillero C menos 2. O sea que si en C, como no sé qué número va en C, lo coloco X. Significa que en A va X menos 2. Segundo punto, en el casillero D está el número del casillero B menos 1. Pero no tengo nada en D. Siguiente, en el casillero E está el número del casillero D, pero tampoco tengo nada en D. Siguiente, en el casillero B está el número del casillero A más 3. O sea, si a esto le sumo 3, justamente va en B. Sería X más 1. Regresando al segundo punto, en D se encuentra el número del casillero B, a lo que está acá, menos 1. Si a él le quito 1, me queda X. Y en el casillero E está el número del casillero D más 2. En E está X, pero más 2. Entonces, después me dicen, de todos los casilleros, los números que están en los casilleros, el mínimo número es 3. De estos 5, el mínimo es esta de acá, la que está en A. Entonces digo, X menos 2 es justamente 3. De ahí, paso al otro lado, X vale 5. Y me preguntan, ¿qué número está en el casillero C? Y en C se encuentra X, o sea, X vale 5. Por lo tanto, respuesta 5. Problema número 2. Se tiene un cubo de madera. En las 6 caras del cubo se han escrito los 6 primeros números primos positivos. Si en la figura se observa 2 de las 6 posiciones del cubo, ¿qué número se encuentra en la cara opuesta que tiene el número 5? Entonces, ahí están 2 posiciones del cubo. En cada cara del cubo, como son 6 caras que tiene un cubo, están los 6 primeros números primos. Entonces digo, ¿quiénes son los números primos positivos y los 6 primeros que deben ir en esas caras? Entonces, el primer primo es el 2, el siguiente es el 3, el siguiente es el 5, siguiente es 7, siguiente es 11 y el siguiente primo es 13. Estos son los 6 primeros primos. Ahora, estos 6 números primos van a ir en las caras del cubo. Ahora, me están pidiendo, de este 5 que está en la parte superior, ¿quién está en la cara opuesta? O sea, en la parte inferior. Que viene a ser lo mismo. Si acá está el 5, ¿quién está en la parte, la espalda de este 5? Su cara opuesta. Entonces, vamos a averiguar eso. ¿Y cómo averiguo? Simplemente primero digo, ¿quiénes son los no opuestos al 5? ¿Quiénes son esos números no opuestos al 5? Entonces, para eso digo, este es el dado 1, vamos a poner, y este que sea el dado 2. Entonces, para el primer dado, yo observo que el 5 está acá, 2 está a su costado y 7 también a su costado, no está en el opuesto. Y como yo quiero los no opuestos al 5, por lo tanto será pues, no opuestos al 5 en el dado 1 son el 2 y el 7. En el segundo dado, de la misma manera, no opuestos al 5. Como el 5 está acá en esta parte, 3 y 11 son los no opuestos. O sea que no opuestos al 5, 2, 7, 3, 11. Entonces, de todas las posibilidades que aquí tenían los 6 primos,
el 2, ahí está, el 7, el 3 y el 11. Solamente me queda el 5 y el 13. Obviamente el 5 no va a ser opuesto al 5, porque solamente hay un 5. Por lo tanto, queda como único opuesto el 13. Problema 13. 3, perdón. En la figura se muestra dos dados. Ahí está. Los cuales rodarán sobre sus carriles. Estos dados van a rodar sobre los carriles que están sombreados en la dirección que indica la flecha, y la flecha indica se van hacia la derecha. Si los dados dan 2 vueltas y media, entonces estos dados van a dar 2 vueltas y media. No deben deslizarse, o sea, lo que no puede siempre va a rodar y no va a arrastrarse o deslizarse, ¿no? Siempre van a rodar. ¿Cuántos de sus puntos resaltados en total después de la posición mostrada tendrán contacto con la superficie sombreada? Entonces, me dicen, esta es la posición inicial. Entonces, yo sé que aquí en la base hay un número que está en contacto con el carril, pero esa no lo voy a considerar. Voy a considerar después de esta posición, o sea, el 1 estará, después sigue rodando, el 5 estará en contacto. Y así continúa. La cosa es que tiene que dar 2 vueltas y media. Entonces, para eso debemos recordar o una observación sobre un dado normal. Un dado normal, yo sé que tiene 6 caras y van los números del 1 al 6. Supongamos que el dado tengo aquí el 1, el 2 y el 3. Entonces, en esta parte superior del dado, como está el 1, lo que puedo saber inmediatamente es yo sé qué número está en la parte inferior. Y en la parte inferior debe estar el 6. Lo mismo, en esta parte está el 3. En esta cara del dado. En la cara opuesta, o sea, por acá, debe estar necesariamente el 4. Si aquí está, en esta parte frente, está el 2, en la parte de la espalda debe estar necesariamente el 5. Entonces, esa es una condición para un dado normal, que la suma de caras opuestas siempre debe ser 7. Entonces, colocamos aquí suma de caras opuestas siempre es 7. Entonces, ese criterio vamos a aplicar a este dado. ¿Por qué? Porque si yo sé que aquí está el 5, abajo debe estar el 2. Si aquí está el 1, aquí debe estar el 6. Porque la suma debe ser 7. Entonces, cuando hacemos rodar, el 1 va a estar en contacto. Quiero saber la suma de esos puntajes. Entonces digo acá, quiero la suma de esos puntajes que están en contacto con el carril. Yo sé que primero va a estar el 1. Ya, vamos a poner aquí el 1. Después estará el 5. Después del 5 sigue el que está acá, que viene a ser, si acá está el 1, aquí está el 6. Y finalmente se va a encontrar con el 2. O sea, si da una vuelta, va a regresar a su estado inicial, sino que se encontrará por acá. Pero regresa así como se encuentra acá, va a estar aquí igualito, sino que ha dado una vuelta completa. Y estos puntos son los que van a estar en contacto con el piso. Pero si tú te das cuenta, esto solamente es para una vuelta, ¿no? Una vuelta. Entonces, pero yo me doy cuenta que 5 con 2 es 7, 6 con 1 es 7. O sea que en una vuelta lo que hace es 2 por 7, puntaje, ¿no? Pero esa es una vuelta, y yo quiero 2 vueltas y media.
Para 2 vueltas será 2 veces 7 adicionales, o sea, ya no será 2, sino será 4 veces 7. Para que haga como puntaje 4 veces 7 estamos hablando de 2 vueltas, pero falta media vuelta. Pero en 2 vueltas otra vez regresa a su estado inicial, sino que se encuentra por acá ahora. Falta media vuelta, y esa media vuelta, ¿cómo lo obtenemos? Simplemente cae el 1 y después está en contacto el 5, o sea, más 1 más 5. Eso será el puntaje que está en contacto con el piso después de dar 2 vueltas y media. Entonces ponemos aquí indicando, esto es del dado 1, y a él lo llamo dado 1, y el que sea el dado 2. De la misma forma hacemos para el dado 2, o sea, más, porque tengo que sumar todos los puntajes. Para el dado 2, la misma historia. Si da una vuelta completa es el 2, el 3, pero si el 2, después el 5, si hagas el 3, después el 4. O sea, va a ser 2 veces 7. Pero como son 2 vueltas, 4 veces 7. Pero aquí solamente hay 2 vueltas, más. Va a quedar como este estado inicial. Cae el 2 y después cae el 3. Ese viene a ser la media vuelta. Todo este puntaje es del dado 2. Ahora, como yo quiero la suma total, simplemente 4 por 7, 28, aquí también 28, sumo 5, sumo 6 y aquí sumo 5. Ese resultado me da 67. Problema 4. Se lanza 3 dados normales sobre una mesa. Y se observa que la cantidad de puntos de las caras superiores de los 3 dados son diferentes. Si al multiplicar las cifras del producto que se obtiene multiplicando los números que representan la cantidad de puntos que están en contacto con la mesa, se obtiene un valor mínimo. Halle la suma máxima de la cantidad de puntos de las 3 caras superiores de los dados. Entonces, si son dados normales es porque suma de caras opuestas debe ser 7. Después me dice de que en ese dado lo que quiero son las caras superiores. Yo no sé qué puntos van en esas caras superiores, pero eso es justamente lo que quiero. Y además esta suma de caras superiores debe ser lo más grande posible y además deben ser diferentes. Si son diferentes los de arriba y además como yo sé que caras opuestas suman 7, entonces lo que va aquí abajo lo llamo A, lo que va aquí abajo lo llamo B y lo que va aquí abajo lo llamo C. Estos 3 también deben ser diferentes, porque si arriba son diferentes, abajo también son diferentes. Y además, si arriba yo quiero lo máximo, abajo debe ser lo mínimo. Además, nos están dando como dato que si yo multiplico estos 3 números, o sea, el número A por el número B por el número C, me va a salir un producto, pero ese producto yo no sé qué puede ser. De repente es un número de 2 cifras, de repente es un número de 3 cifras, ¿no? Vamos a suponer que sea pues ya de 2 cifras nada más, MN. Al multiplicar esto, que sea de 2 cifras. Entonces, además, recordando que estos 3 deben ser
lo más pequeño posible. Suponiendo que me sale un número de 2, porque de repente me sale de 3, no lo sé. La cosa que después yo debo multiplicar estos dígitos. O sea, debo multiplicar m con n. Si es que hubiese uno más, multiplico uno más. La cosa es que al multiplicar estos de acá, me debe salir lo mínimo, dice. Al multiplicar estos dígitos, también me debe salir lo mínimo. ¿Y cuándo una multiplicación de dígitos me da lo mínimo posible? Y evidentemente, el mínimo es 0, porque nunca va a ser negativo, porque los dígitos son positivos. Y uno de los dígitos o cifras puede ser 0. Entonces, si uno de ellos es 0, obviamente en este caso m no puede ser 0, pero n sí. Si n fuese 0, hace de que el producto de m con 0 me da 0. Pues. Ahora, me faltaría averiguar el m. Pero recuerda que A, B y C también son números pequeños, lo más pequeños posible. Entonces, me conviene de que m, por ser cifra también, sea el 1. O sea, el producto de estos tres números me conviene que sea 10. Así de esa manera, si es 10, yo digo 1 por 0, efectivamente me da 0 y 0 es el producto mínimo de dígitos. Ahora, la pregunta es, ¿este 10 se podrá expresar como producto de tres números diferentes? Y la respuesta es sí, porque puede ser 1 por 2 por 5. 1 por 2 por 5 son tres números que me da justamente 10, son diferentes. Entonces ya encontré, ya sé más o menos cuánto vale A. A puede ser de repente 1 o de repente 2 o de repente 5. No sé el orden, pero yo lo voy a colocar 1 a él. Puede el que sea 2 y el otro no queda más que debe ser el 5. Si acá vale 1 abajo, arriba debe ser 6, porque la suma debe ser 7. Caras opuestas. Si aquí va 2, aquí debe ser 5. Suma de caras opuestas 7 y finalmente, si aquí es 5, aquí debe ser 2. Como justo hemos encontrado A, B y C lo más pequeño posible, entonces arriba es lo más grande posible. Y justamente me piden esa suma, ¿no? Por lo tanto, respuesta 6 más 5 más 2. Y eso vale 13. Problema 5. Me dicen, aquí se tiene tres discos circulares. Ahí están los tres discos circulares. En la cara superior de cada uno de ellos se encuentra escrito un número. Cierto. Y en la otra cara, o sea, esta es como una moneda que tiene dos caras. En una observo 6, pero en la otra no sé qué observo. Pero según el problema dice, en la otra cara se tiene escrito otro número. O sea que en la otra cara se encuentra otro número, significa que no puede estar el 6. Aquí de la misma manera, si está el 7 en su otra cara no puede estar el 7. Podrá estar cualquier otro número menos el 7. De la misma forma con el 8. En la otra cara no puede estar el 8. Podrá estar cualquier número menos el 8. Si lanzamos los tres discos al aire y sumamos los tres números que se obtienen, podemos obtener los posibles resultados. 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20 y 21. Hallar la suma de los números que están escritos en la cara oculta de cada disco. Entonces, yo quiero saber qué número debe estar atrás, aquí también y aquí también. ¿Qué número están atrás? Entonces, lo único que me dan como dato es que hay sumas posibles. ¿Qué son? 12, 13, 15, 16, 17, 18
18, 20 y 21. Entonces, tengo 8 posibles sumas. No puede haber otra suma. Entonces, estos son los únicos. Entonces, veamos, ¿qué sucede si de repente yo lanzo los discos y aquí me salió justo el 8, aquí justo el 7, pero aquí salió la otra cara? O sea, salió la otra cara, cosa que no sé quién es. Entonces, quiero averiguar qué número puede ir ahí. Entonces digo, en la cara opuesta al 6. ¿Qué números pueden ir en la cara opuesta al 6? Entonces veamos. Podrá ir 1. A ver, si es que va el 1 aquí, en la cara opuesta, entonces digo, 8 más 7 más 1 es 16. Entonces, 16 es una suma posible, correcto. Por lo tanto, el 1 puede ser que esté acá. Pero solamente estoy diciendo que puede ser. Todavía no estoy garantizando que va. Pero al menos es posible esto que vaya en la cara opuesta. Ahora, la pregunta es, ¿podrá ir el número 2? Entonces, sumo 8 más 7, 15 más 2, 17. Y 17 también es una suma posible. Por lo tanto, puede ir el 2. Nuevamente digo, ¿podrá ir el 3? Y la suma 15 más 3, 18. También es justamente una suma posible. Por lo tanto, puede ir el 3. Ahora, ¿podrá ir el 4? Suma 15 más 4, 19, pero 19 no encuentro como suma posible. Por lo tanto, el 4 no puede ir. Entonces digo, ¿podrá ir el 5? Si va el 5, 15 más 5, 20. ¿Es suma posible? Sí. Por lo tanto, sí puede ir el 5. Y finalmente, el 6. Pero el 6 no puede ir, porque si acá está el 6, en la cara opuesta hemos dicho que aparece otro número. Ahora, pero de repente queda la posibilidad del 7. Pero si va el 7 y tú sumas 15 más 7, 22. 22 ya no hay como suma posible. Ya pasó incluso al 21. Por lo tanto, jamás va a ir 8, 9, 10, no puede ir. Solamente puede ir cualquiera de estos 4. Entonces, lo que he tratado de encontrar son, en la cara opuesta al 6, los posibles números que pueden ir. De la misma manera voy a hacer para el siguiente. Cara opuesta al 7. Entonces, de aquí ya no me preocupo. Lanzo los discos, aquí sale 6, aquí sale 8, pero resulta que en el otro sale la cara opuesta. Y quiero saber qué cosas puede ir en la cara opuesta al 7. Veamos, podrá ir el 1. Si aquí es 1, 8 más 6, 14 más 1, 15. Suma posible, o sea, sí puede ir el 1. Podrá ir el 2. 14, 16, también suma posible. De la misma forma, podrá ir el 3, también, porque es 14 más 3, 17, suma posible. Podrá ir el 4, también, porque 14 más 4, 18, suma posible. El 5 no puede ir, porque si fuese 5, 14 más 5, 19. No hay como suma posible 19. Entonces, el 6, 14, 6, 20. También puede ir el 6. 7. 14 con 7 también puede ir el 7. El 8 ya no puede ir, porque 8 más 6, 14, más el 8 si fuese acá, sería 22 y ya escapa al máximo de la suma posible. Entonces,
En la cara opuesta al 7 solamente me quedan estas posibilidades. De la misma forma hacemos para la cara opuesta al 8. Entonces, lanzamos los discos, aquí salió 6, aquí salió 7, pero aquí salió la cara opuesta. Quiero saber qué valores puede ir ahí. Entonces, digo, la suma es 6 más 7, 13. ¿Puede ir el 1? No puede ir el 1. ¿Por qué? Porque la suma sería 14, y 14 no hay como suma posible. Entonces, ¿podrá ir el 2? El 2 sí, porque sería 13 más 2, 15. Es posible. El 3 también, porque 13 más 3, 16, suma posible. El 4 también, sería 17 la suma posible. El 5 también, 13 más 5, 18, suma posible. El 6 no puede ir porque sería 13 más 6, 19, no hay suma posible 19. El 7 también puede ir. 13 más 7, 20, suma posible. Y finalmente podrá ir el 8, no, el 8 no puede ir porque en el 8 su cara opuesta no puede estar el 8. Entonces hemos encontrado los posibles valores que puede ir en la cara opuesta del 6, en la cara opuesta del 7 y en la cara opuesta del 8. Entonces, veamos ahora. Voy a empezar a jugar con estos posibles valores, ¿no?, que he encontrado. Entonces, empiezo con el 1. Digo, acá en la cara opuesta que esté el 1, a ver. Y acá también habrá caras opuestas, obviamente. Entonces, si en la cara opuesta del 6 es 1, digamos, entonces voy con la cara opuesta del 7. Digamos que también sea 1. Pero, ¿será posible eso que en la cara opuesta esté el 1 y el otro no sé, el resto que me queda? Eso es imposible. ¿Por qué? Porque 1 más 1 va a 2. Pero recuerda que aquí, en esta cara opuesta, a lo máximo llega a 7. Y 1 más 1 más 7 es 9, pero 9 no está dentro de las sumas posibles. Entonces jamás va a ir 1 y 1. Porque no voy a encontrar una suma posible con los valores que tengo de la cara opuesta del 8. Entonces acá no puede ir 1. Entonces ahora hago con el 2. Tampoco será posible eso, porque recuerda que en la cara opuesta del 8 a lo máximo hay 7. Y si yo sumo, llevo 10, y 10 no hay como suma posible. Entonces ahora voy al 3. Si voy al 3 y voy con la cara opuesta del 8, también a lo máximo llega a 7 la cara opuesta. Y si es 7 acá, la suma es 11. Tampoco hay como suma posible 11. Entonces tampoco puede ir el 3. Ahora, ¿y qué pasa si va el 4 en la cara opuesta? Sería 5 y me quedaría, ¿qué? 7, digamos. En la cara opuesta tengo ¿cuánto? 12. Ah, entonces hay una posibilidad que sea eso. 1, 4, 7 en la cara opuesta. Pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque yo solamente estoy diciendo, estoy garantizando de que en la suma de las caras opuestas de los 3 es 12. Pero recuerda que cuando yo lanzo un dado, pueda que salga esto y estos dos. O pueda que salga esto, estos dos. O pueda que salga esto y estos dos. Todo eso se tiene que basar en la suma posible. Entonces veamos, ¿qué pasa si aquí sale el 6 y en el otro salió el 4 y el 7? Entonces, si yo sumo 6, 4 y 7, me da un resultado de 17, que efectivamente es una suma posible. ¿Qué pasa si acá
no salió el 4, sino salió esta cara, el 7. Y en los otros sí, salió el 1 y el 7. Entonces, si yo sumo eso, 7, 7 y 1, me da 15. Y es suma posible, correcto. ¿Y qué pasa si acá salió el 7? No, no salió el 7, salió el 8. Entonces sumo 8 más 4 más 1 y me sale eso 13, que también es suma posible. Por lo tanto, está garantizado, así como salga de cualquier forma, de repente esto o esto combinado, siempre en la cara opuesta, cuando esté el 1, 4 y 7, va a haber una suma posible, siempre está garantizado eso. Por lo tanto, esto de acá es una posibilidad. Ahora, pero aún falta ver otros, ¿no? Porque solamente estoy haciendo con el 1 de acá y el resto estoy jugando acá. Entonces, seguimos. Me quedé en el 1, 4, 7. Entonces, ahora hacemos con el 1 con 6. ¿Qué pasa si va acá el 1, 6? Ahora 1, 6. Veamos. ¿Habrá posibilidades para que me dé las sumas posibles? Entonces, 1, 6, veamos. Si fuese 5, 1, 6, 5. Entonces, ¿será posible ese resultado? Y yo veo que la suma, ¿cuánto me da? La suma me da 12, es suma posible. ¿Qué pasa si acá no salió el 1 y sale el 6? 6 más 6, 12 más 5, 17. Suma posible también. ¿Qué pasa si acá no salió el 6 y no salió el 7? Quito esto. ¿Es suma posible? También, 13. Correcto, suma posible. ¿Qué pasa si no salió el 5, si no salió el 8? Y aquí el 6 y el 1. Y 15, suma posible también. O sea, ¿qué quiere decir? Que el 1, 6 y 5 también es un resultado posible. Pero observo acá, si yo sumo estos 3, me da 12. Si yo sumo estos 3, también me da 12. Y eso justamente me decían, de las caras opuestas que hay, suma esos números. Aquí 12, aquí 12. Ahora, pueda que sea coincidencia, porque de repente puedo encontrar otros valores donde la suma no sea 12, sea 13, sea 14, y que también cumpla las condiciones, las sumas posibles. Pero eso no es cierto, porque vamos a ver un número que no me dé 12, y vamos a ver que no cumple las condiciones. Por ejemplo, vamos a seguir buscando. Sigo buscando 1, 6, me quedé 1, 6, 5. Ahora busco 1, 6, 7, por ejemplo. Si yo quiero colocar el 1, 6, 7, ¿no? Pero aquí nomás, yo sumo, ¿cuánto me da? Entonces sería 1, 6, 7 acá. Si yo sumo eso, me va a dar 14, pero 14 no hay suma posible. Por lo tanto, eso es imposible, eso no puede ser. Porque 14 no hay como suma posible. Entonces ya acabé el 1, 6, 5 y 7 ya acabé. Ahora me voy al 1, 7. Entonces, pero 7 no puede ir acá, ¿cierto? Este 7 no puede ir acá porque detrás del 7 no puede estar el 7. Por lo tanto, quedaría solamente hasta el 6. Entonces, busquemos ahora con el 2. Ya acabé todo con el 1. Ahora hago la misma historia, pero con el 2. O sea que detrás del 6 que esté el 2. Entonces, nuevamente vamos a buscar con quiénes es posible obtener estas sumas. Entonces, ponemos 2 acá y vamos a averiguar. 2 y 1 no puede ser, porque acá sería 3 y acá lo máximo hay 7, por lo tanto sería 10. No hay suma posible. El 2 con 2 tampoco, porque sería 4 y si es que acá a lo máximo me queda 7, aparte del 8 me queda 7 en la cara opuesta.
llegaría a 11, no hay eso. Con el 3, si hago con el 3, 2, 3, sería 5 y puede ir el 7. Así la suma, ¿cuánto sería? 12. Entonces ahí hay una posibilidad. Y nuevamente digo, ¿qué pasa si acá no sale el 2, sale el 6? Suma posible 16, correcto. Si sale, acá no salió el 3, sino el 7. Entonces, la suma 7, 7, 2 es 16, también suma posible. ¿Qué pasa si no salió el 7, salió el 8? Entonces, 8, 3 y 2, 13, suma posible también. O sea, esto también es un resultado que sí, es válido. Pero nuevamente, yo sumo los 3 y otra vez es 12. Seguimos buscando. 2 con 3 con 7, ya ahí acabó con el 7, ahora hago con el 4. Veamos si yo busco 2, 4 con quién, si es posible. Si yo busco el 2, 4, veamos con quién. 2, 4 podrá ser con 2, no va a ser, porque no me daría una suma posible. Con 3, tampoco. Con el 4, tampoco. Con el 5, tampoco. Y me quedaría con el 7, ¿no? Entonces 2, 4, 7 me está quedando. Pero 2, 4 y 7, ¿cuánto me da esa suma? Observo que me da 13. Entonces, veamos nuevamente. ¿Y qué pasa si acá no salió el 2? No salió esta cara, si no salió esta cara. La suma 10, 17. ¿Posible? Sí. ¿Qué pasa si no salió esta cara? Si no salió la cara del 7. Pero yo sé que aquí es 4. Si sale 7 acá, 7, 7, 14 más 2, 16. También es posible. Pero ¿qué pasa si acá no sale el 7? No salió esta cara, si no salió la cara del 8. Y yo sumo 2, 6 y 8 y nuevamente me sale 14. Y 14 yo no encuentro como suma posible. Por lo tanto, este caso no es posible. Porque justamente cuando sale el 8 acá y acá 4 y 2, no encuentro como suma posible. Por lo tanto, con esto estamos observando que los únicos números que después puedo encontrar con el 3 aquí, juego con el 3 y con el 5, ¿no? Los únicos que van a cumplir son aquellos cuya suma tiene 12. Por lo tanto, aquel otro cuya suma de estas caras opuestas no sea 12, no va a cumplir las condiciones. Por lo tanto, digo, la respuesta de todos aquellos que cumplan es aquellos cuya suma es 12.
Problema 6. En un supermercado hacen estas ofertas. Pague 2 y lleve 3. ¿Qué porcentaje del precio original se paga? Entonces, yo no sé qué producto se está comprando, pero digamos sea el precio del producto. Entonces, que sea X soles. Entonces, si es que no hay oferta, lo que debo pagar es $3X, obviamente, soles, ¿no? El pago por 3 de ellos cuando no hay oferta. En la oferta, ¿qué dice en la oferta? Paga 2 y lleva 3, o sea, vas a pagar simplemente por 2 de ellos, o sea, vas a pagar 2X soles. Ahora, me están preguntando qué porcentaje, ¿no? ¿Qué porcentaje del precio original se está pagando? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo, tengo cierta cantidad de dinero? Vamos a ponerle 10 soles. Si tengo 10 soles y pago, digamos, 5 soles, la pregunta es, ¿qué porcentaje de mi dinero estoy pagando? Entonces, lo único que hacemos en ese caso, si yo quiero averiguar qué porcentaje, bueno, lo llamo A% al porcentaje, pues. ¿Qué porcentaje de mi dinero, o sea, de 10, estoy pagando? O sea, ¿qué porcentaje de esto viene a ser lo que pago? O sea, lo que pago es 5. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Simplemente 5 sobre 10. ¿Y eso qué viene a ser? 0,5. Pero como aquí tengo número, es un número, pero yo lo quiero pasar a porcentajes, simplemente lo único que debo hacer es multiplicar por 100 y dividir entre 100. Y si yo hago eso, lo que voy a obtener es 0,5 por 100 es 50. Y sobre 100 es sinónimo de porcentaje. O sea que, ¿qué porcentaje de mi dinero estoy pagando? El 50%. Y cierto, el 50% es la mitad, pues. O sea, estoy pagando la mitad de mi dinero, sino que aquí estamos hablando en porcentaje. Entonces, con la misma idea de estos números, aplicamos al problema, porque me están diciendo qué porcentaje del precio original, este es el precio original que se debería pagar, en la oferta estoy pagando. Entonces digo, que sea el porcentaje el A%. Entonces, ¿qué porcentaje de lo que debo pagar, o sea 3X, es justamente lo que se paga en la oferta? O sea 2X. Entonces esto pasa a dividir y vendría a ser 2X sobre 3X. Pero si yo simplifico el X y divido 2 entre 3, eso me va a quedar 0,66, así sucesivamente, periódico puro. Entonces, pero aquí yo no lo tengo en porcentaje. Entonces lo que puedo hacer es, como yo sé que es 0,666 periódico puro, yo quiero pasar a porcentaje, lo único que debo hacer es por 100 entre 100. Entonces 0,666 por 100, eso me va a dar ¿cuánto? Me va a dar
66,6, porque multiplicado por 100 esto corre 2. Y periódico puro. Pero este 100 en el denominador es sinónimo de porcentaje. Problema 7. Si pierdo el 25% de mi dinero, ¿qué tanto por ciento de lo que me queda debo ganar para tener 20% más de lo que tenía inicialmente? Entonces, yo no sé qué dinero tengo. Entonces, coloco aquí dinero que tengo. Como yo no sé cuánto tengo, normalmente uno coloca X, ¿no? Uno acostumbra a colocar X. Pero cuando nosotros hablamos de porcentajes, hemos dicho, por ejemplo, si yo digo 3%, esto es lo mismo que decir 3 sobre 100. Pues. Entonces, cuando yo tengo en el denominador sobre 100, entonces mi dinero no me conviene que sea X porque me va a quedar fracción. Entonces la idea es, para que no me quede fracción, que mi dinero no sea X, sino que sea 100X. Para evitar las fracciones, porque porcentaje es sinónimo de fracción, sino que en el denominador va a ser 100. Entonces, dice, si pierdo ¿cuánto? El 25% de mi dinero, o sea, de 100X. Pero como yo sé que este porcentaje es sobre 100, con este 100 se cancela y me va a quedar solamente 25X. O sea que si pierdo 25X y mi dinero era 100X, ¿cuánto me queda? La diferencia. Y la diferencia es 75X. Ahora me dice, ¿qué tanto por ciento de lo que me queda? O sea, esto es lo que me queda. ¿Qué porcentaje de esto? Yo no sé, bueno, al porcentaje lo voy a llamar A% otra vez. A% de este número. ¿Ya? ¿Qué porcentaje de lo que me queda debo ganar para tener 20% más de lo que tenía inicialmente? Entonces, a mí me quedaba 75X, me quedaba, ¿cierto? Ahora, si voy a ganar es porque lo que tenía voy a agregar lo que estoy ganando. Y ¿cuánto voy a ganar? No sé qué porcentaje de justamente 75X, pues, porque dice qué porcentaje de lo que me quedaba debo ganar. O sea, estoy juntando lo que me quedaba más lo que gané. ¿Eso qué debe ser? Según el problema, debe ser igual al 20% más de lo que tenía inicialmente. Inicialmente yo tenía 100X, pero ahora voy a obtener ¿cuánto? 20% más de lo que tenía inicialmente, o sea, de 100X, 20% de 100X. Y aquí observo que como tengo X aquí, X, X y X, puedo cancelar el X.
Entonces me va a quedar 75 más A por ciento de 75 igual 100 más, pero 20% de 100, este porcentaje con este 100 se cancela porque este sobre 100 es este porcentaje, o sea me va a quedar 20. Ahora 120, él pasa restando y me va a quedar A por ciento de 75 igual, a ver, pasa a restar y me va a quedar 45. Nuevamente, como puedo simplificar ahí, simplifico, saco quinceava, 3 y quinceava, ¿cuánto sería quinceava? 15, ¿no? 5. Listo. Entonces, ¿ahora qué hago? Como acá tengo 5 por el porcentaje y acá 3, obviamente el 5 pasa a dividir. Si el 5 pasa a dividir, me va a quedar el A porcentaje 3 sobre 5. Ahora, esta división también es sencilla, ¿no? Me va a quedar aproximadamente, o es una división exacta, de 0,6. Y nuevamente, aquí está en porcentaje, aquí número, pero yo lo quiero pasar a porcentaje, lo que debo hacer es por 100 entre 100. Y nuevamente, 0,6 por 100 es 60 y este es sinónimo de porcentaje. O sea, por lo tanto, el porcentaje que me pedían, el A por ciento, es justamente 60%. Problema 8. Dice, un automóvil tiene un precio de costo de $6,450. ¿A qué precio debe fijarse de modo que al venderlo con un descuento del 20% se obtenga una ganancia del 25% del precio de venta? Entonces, el automóvil tiene un precio de costo, vamos a llamarle P costo, precio de costo de $6,450.
¿A qué precio debe fijarse? Ah, yo quiero poner un precio fijado. Quiero fijar un precio. Esto no sé cuánto es. De tal manera que al venderlo con un descuento del 20%, o sea, aquí va a haber un descuento. Pero el descuento es 20%. Ah, pero ¿de quién? Ah, acá tengo que saber de quién es el descuento. ¿No? Acá también no sabemos 20% de quién se debe descontar. Pero ahorita vamos a explicar esa parte. Y se obtenga una ganancia, va a haber una ganancia acá. Va a haber una ganancia de ¿cuánto? Según el problema, 25%, y aquí sí me están diciendo de quién, del precio de venta. Entonces, con estos datos me piden cuánto debe ser este precio fijado. Entonces, con un ejemplo vamos a ver qué se entiende por precio de costo, precio fijado, descuento y ganancia. Bueno, vamos a poner aquí un artículo que sea pues un televisor, ¿no? Y aquí está el vendedor. Entonces, resulta que este televisor, cuando uno va a un supermercado, hay una etiqueta que dice que hay un precio, ¿no? Digamos que sea 3.000 soles. Entonces, en esa etiqueta que tiene el televisor y dice 3.000 soles, ese precio que uno observa, resulta que eso viene a ser el precio fijado. ¿Por qué precio fijado? Porque es un precio muestra. Porque no necesariamente te lo van a vender a este precio. ¿Por qué? Normalmente uno a veces por ser cliente te hacen un descuento. Digamos que el descuento sea pues 500 soles. Entonces eso quiere decir que ¿a cuánto te lo están vendiendo? El precio de venta es ¿de cuánto? De 2.500. O sea que este vendedor, que, bueno, imaginemos que es su tienda, ¿no? Es su tienda de él. El precio de venta para él es 2.500. Pero él resulta que el televisor que está vendiendo 2.500 y le puso una etiqueta de precio que es 3.000, precio fijado, y está haciendo un descuento, él no lo compra a ese precio. Porque él cuando va a la fábrica, ¿no? Esta es la fábrica de televisores, resulta que él lo compra a otro precio, o sea, hay un precio de costo para él. Digamos que sea 2.000 soles el precio de costo. Entonces, si el precio de costo para este vendedor ha sido de 2.000 y lo ha vendido a 2.500 haciendo una rebaja, resulta que está ganando, pues. ¿Y cuánto gana? También 500 soles. Entonces de acá podemos deducir dos cosas. Entonces ponemos aquí, primer asterisco. Sabemos ahora que precio de venta es igual. Primero acá, como está vendiendo a 2.500, el precio de venta será el precio de costo más la ganancia. ¿Y qué más? Estoy viendo que este precio de venta también es el precio fijado, pero menos el descuento. O sea que también precio de venta es el precio fijado menos el descuento. Con ese ejemplo está claro lo que es asuntos comerciales, ¿no?
Entonces, pero normalmente cuando uno va a una casa comercial no te dicen que el descuento es 500, ¿no? A veces no te lo dicen de esa manera, sino que te dicen, el descuento es 20%. Pero como uno va al supermercado y ve los 3.000 soles y dice, el descuento es oferta, el descuento 20%, entonces uno asume 20% de quién. ¿A quién le va a sacar 20%? Obviamente al precio que está observando. O sea que aquí el descuento, como yo no sabía de quién era, obviamente debe ser del precio que estoy observando. O sea, ¿y qué precio se observa? El precio fijado. Entonces, ahora lo que debemos hacer es reemplazar los valores. A ver, primero vamos a averiguar el precio de venta por esta primera ecuación. Precio de compra 6.450 más ganancia, pero ganancia es 25% del precio de venta. Y nosotros observamos que la única incógnita en esta ecuación es precio de venta. O sea que yo puedo averiguar el precio de venta. Entonces vamos a calcular el precio de venta. Acá, precio de venta pasa restando, sería 25% precio de venta igual a 6.450. Pero 25% es lo mismo que decir menos precio de venta sobre 4, pues igual a 6.450. Aquí homogenizando por 4 entre 4 me va a quedar 3 veces precio de venta sobre 4 igual a ¿quién? 6.450. O sea que de ahí tengo el precio de venta, que vendría a ser 8.600. Entonces, lo que estoy haciendo acá es averiguar el precio de venta. ¿Por qué? Porque si ya conozco el precio de venta, puedo reemplazar acá. Y acá tengo precio fijado, justo es lo que me piden. Y además el descuento ya sé que es 20% del precio fijado. Entonces, aquí vamos a colocar en la otra ecuación. Precio de venta, 8.600. Precio fijado, lo que quiero saber, menos el descuento, pero el descuento yo sé que es 20% del precio fijado. Entonces, acá sería 8.600 precio fijado menos 20% es la quinta parte, ¿no? Un quinto. Aquí homogenizando me va a quedar entonces es igual a 4 precio fijado sobre 5. Y nuevamente operando eso, el 5 pasa a multiplicar, el 4 a dividir, por lo tanto digo, el precio fijado ya sé de cuánto es. Vendría a ser de 10.750.
Problema 9. Hace 6 horas faltaba para acabar el día el triple del tiempo que faltará para acabar el día dentro de 5 horas. ¿Qué hora es? Entonces, como me está diciendo el tiempo para acabar el día, bueno, voy a colocar toda una recta, un segmento, e indico que este sea todo el día completo. O sea, si estamos hablando de un día completo, estamos hablando de 24 horas. Obviamente en un día completo, las 24 horas es porque empieza a las 0 horas y termina a las 24 horas, o sea, 12 de la noche. Yo no sé qué horas son o qué hora es. Entonces, supongamos que sea pues las 10 horas o 10 de la mañana, ¿no? Si fuesen las 10 horas o 10 de la mañana, entonces significa que si acá estoy indicando la hora a las 10 horas, todo esto será lo que falta para acabar el día. ¿Y cómo obtengo para acabar esta parte? O sea, quiero saber cuánto tiempo es lo que falta para acabar el día. Simplemente haré 24 menos 10. Entonces, eso es la idea. ¿Para qué? Para encontrar lo que falta para acabar el día. Entonces, según el problema, obviamente no me dicen qué hora es. Eso es lo que tengo que averiguar. Entonces, que sean las X horas. Y me dicen, hace 6 horas. Ah, si me dicen, si esta es la hora, o sea, este es el presente, hace 6 es retroceder el tiempo. ¿Y cuánto voy a retroceder? Voy a retroceder 6 horas. Y dice, hace 6 horas, lo que faltaba para acabar el día. Entonces, si me está indicando a este pasado, me está indicando lo que faltaba será todo esto. ¿Y cómo obtengo todo eso? Simplemente resto 24 menos X menos 6. Eso es lo que faltaba hace 6 horas para acabar el día. Me dicen, después me dicen, dentro de 5. Dentro de 5 horas, si acá son las X horas, dentro de 5 será pues... Entonces, dentro de 5 será X más 5. Pues. O sea, estamos hablando del futuro, ¿no? Dentro de 5, porque este es el presente. Y de este futuro, lo que falta acabar el día, ¿cuál será? Todo esto. ¿Y cómo obtengo todo esto en esta hora futura? ¿Cómo obtengo toda esta parte? Lo que falta acabar para este futuro o para esta hora. Simplemente hago la misma, 24 menos X más 5. Entonces, ¿qué me dice el problema? El problema me está diciendo de que hace 6 horas, lo que faltaba, o sea, de esta parte me está hablando, ¿qué sucede? ¿Cómo es con lo que faltará dentro de 5 horas? Esto es lo que faltará dentro de 5 horas. Me dicen que esto es el triple de esto. Entonces, lo único que hago es igualar, pues, 24 menos X menos 6, esto es lo que faltaba hace 6 horas para acabar el día. Eso es el triple de ¿quién? De lo que faltará para acabar dentro de 5 horas. Y esto es lo que faltará dentro de 5 horas. Entonces nos ponemos a resolver para encontrar X, porque X es justamente la hora en el presente, vamos a poner, ¿no? O la hora exacta, ¿no? Entonces, haciendo operaciones me va a quedar 30 menos X igual 3. Me quedaría acá 19 menos X. Acá sigo colocando 30 menos X igual 3 por 19, 57 menos 3X. Pasa al otro lado, sería 2X, el 30 pasa restando, me quedaría 27.
O sea que ya sé cuánto vale el X. El X sale 13,5. ¿Pero en qué estamos hablando? En horas. O sea que 13,5 horas, obviamente eso vendría a ser 13 horas es la una, pero 0,5 es un medio de hora. O sea, estamos hablando de la 1:30 pasado meridiano. Problema 10. Entonces, problema 10 dice, un reloj se adelanta 4 minutos por cada hora y otro reloj se atrasa 1 minuto por cada hora. Pero aquí solamente hay 2 vueltas más. Va a quedar como este estado inicial. Cae el 2 y después cae el 3. Ese viene a ser la media vuelta. Todo este puntaje es del dado 2. Ahora, como yo quiero la suma total, simplemente 4 por 7, 28, aquí también 28, sumo 5, sumo 6 y aquí sumo 5. Ese resultado me da 67. Problema 4.
Se lanza 3 dados normales sobre una mesa. Y se observa que la cantidad de puntos de las caras superiores de los 3 dados son diferentes. Si al multiplicar las cifras del producto que se obtiene multiplicando los números que representan la cantidad de puntos que están en contacto con la mesa, se obtiene un valor mínimo. Ahí es la suma máxima de la cantidad de puntos de las 3 caras superiores de los dados. Entonces, si son dados normales es porque suma de caras opuestas debe ser 7. Después me dice de que en ese dado lo que quiero son las caras superiores. Yo no sé qué puntos van en esas caras superiores, pero eso es justamente lo que quiero. Y además esta suma de caras superiores debe ser lo más grande posible y además deben ser diferentes. Si son diferentes los de arriba y además como yo sé que caras opuestas suman 7, entonces lo que va aquí abajo lo llamo A, lo que va aquí abajo lo llamo B y lo que va aquí abajo lo llamo C. Estos 3 también deben ser diferentes, porque si arriba son diferentes, abajo también son diferentes. Y además, si arriba yo quiero lo máximo, abajo debe ser lo mínimo. Además, nos están dando como dato, abajo debe estar el 2. Si aquí está el 1, aquí debe estar el 6, porque la suma debe ser 7. Entonces, cuando hacemos rodar, el 1 va a estar en contacto. Quiero saber la suma de esos puntajes. Entonces digo acá, quiero la suma de esos puntajes que están en contacto con el carril. Yo sé que primero va a estar el 1. Ya, vamos a poner aquí el 1. Después estará el 5. Después del 5 sigue el que está acá, que viene a ser, si acá está el 1, aquí está el 6. Y finalmente se va a encontrar con el 2. O sea, si da una vuelta, va a regresar a su estado inicial, sino que se encontrará por acá. Pero regresa así como se encuentra acá, va a estar aquí igualito, sino que ha dado una vuelta completa. Y estos puntos son los que van a estar en contacto con el piso. Pero si tú te das cuenta, esto solamente es para una vuelta, ¿no? Una vuelta. Entonces, pero yo me doy cuenta que 5 con 2 es 7, 6 con 1 es 7. O sea que en una vuelta lo que hace es 2 por 7, puntaje, ¿no? Pero esa es una vuelta, y yo quiero 2 vueltas y media. Para 2 vueltas será 2 veces 7 adicionales, o sea, ya no será 2, sino será 4 veces 7. Para que haga como puntaje 4 veces 7 estamos hablando de 2 vueltas, pero falta media vuelta. Pero en 2 vueltas otra vez regresa a su estado inicial, sino que se encuentra por acá ahora. Falta media vuelta, y esa media vuelta ¿cómo lo obtenemos? Simplemente cae el 1 y después está en contacto el 5, o sea, más 1 más 5. Eso será el puntaje que está en contacto con el piso después de dar 2 vueltas y media. Entonces ponemos aquí indicando, esto es del dado 1, y ahí lo llamo dado 1, y el que sea el dado 2. De la misma forma hacemos para el dado 2, o sea, más, porque tengo que sumar todos los puntajes. Para el dado 2, la misma historia. Si da una vuelta completa es el 2, el 3, pero si el 2, después el 5, si hagas el 3, después el 4. O sea, va a ser 2 veces 7. Pero como son 2 vueltas, 4 veces 7. Problema número 1.
de la figura mostrada, se sabe que en el casillero A está el número del casillero C menos 2. O sea que si en C, como no sé qué número va en C, lo coloco X. Significa que en A va X menos 2. Segundo punto, en el casillero D está el número del casillero B menos 1. Pero no tengo nada en D. Siguiente, en el casillero E está el número del casillero D, pero tampoco tengo nada en D. Siguiente, en el casillero B está el número del casillero A más 3. O sea, si a esto le sumo 3, justamente va en B. Sería X más 1. Regresando al segundo punto, en D se encuentra el número del casillero B, a lo que está acá, menos 1. Si a él le quito 1, me queda X. Y en el casillero E está el número del casillero D más 2. En E está X, pero más 2. Entonces, después me dicen, de todos los casilleros, los números que están en los casilleros, el mínimo número es 3. De estos 5, el mínimo es esta de acá, la que está en A. Entonces digo, X menos 2 es justamente 3. De ahí, paso al otro lado, X vale 5. Y me preguntan, ¿qué número está en el casillero C? Y en C se encuentra X, o sea, X vale 5. Por lo tanto, respuesta 5. Problema número 2. Se tiene un cubo de madera. En las 6 caras del cubo se han escrito los 6 primeros números primos positivos. Si en la figura se observa 2 de las 6 posiciones del cubo, ¿qué número se encuentra en la cara opuesta que tiene el número 5? Entonces, ahí están 2 posiciones del cubo. En cada cara del cubo, como son 6 caras que tiene un cubo, están los 6 primeros números primos. Entonces digo, ¿quiénes son los números primos positivos y los 6 primeros que deben ir en esas caras? Entonces, el primer primo es el 2, el siguiente es el 3, el siguiente es el 5, siguiente es 7, siguiente es 11 y el siguiente primo es 13. Estos son los 6 primeros primos. Ahora, estos 6 números primos van a ir en las caras del cubo. Ahora, me están pidiendo, de este 5 que está en la parte superior, ¿quién está en la cara opuesta? O sea, en la parte inferior. Que viene a ser lo mismo. Si acá está el 5, ¿quién está en la parte, la espalda de este 5? Su cara opuesta. Entonces, vamos a averiguar eso. ¿Y cómo averiguo? Simplemente primero digo, ¿quiénes son los no opuestos al 5? ¿Quiénes son esos números no opuestos al 5? Entonces, para eso digo, este es el dado 1, vamos a poner, y este que sea el dado 2. Entonces, para el primer dado, yo observo que el 5 está acá, 2 está a su costado y 7 también a su costado, no está en el opuesto. Y como yo quiero los no opuestos al 5, por lo tanto será pues, no opuestos al 5 en el dado 1 son el 2 y el 7. En el segundo dado, de la misma manera, no opuestos al 5. Como el 5 está acá en esta parte, 3 y 11 son los no opuestos. O sea que no opuestos al 5, 2, 7, 3, 11. Entonces, de todas las posibilidades que aquí tenían los 6 primos, el 2 ahí está
el 7, el 3 y el 11. Solamente me queda el 5 y el 13. Obviamente el 5 no va a ser opuesto al 5, porque solamente hay un 5. Por lo tanto, queda como único opuesto el 13. Problema 13. 3, perdón. En la figura se muestra dos dados. Ahí está. Los cuales rodarán sobre sus carriles. Estos dados van a rodar sobre los carriles que están sombreados en la dirección que indica la flecha, y la flecha indica se van hacia la derecha. Si los dados dan 2 vueltas y media, entonces estos dados van a dar 2 vueltas y media. No deben deslizarse, o sea, lo que no puede es, siempre va a rodar y no va a arrastrarse o deslizarse, ¿no? Siempre van a rodar. ¿Cuántos de sus puntos resaltados en total después de la posición mostrada tendrán contacto con la superficie sombreada? Entonces, me dicen, esta es la posición inicial. Entonces, yo sé que aquí en la base hay un número que está en contacto con el carril, pero esa no lo voy a considerar. Voy a considerar después de esta posición, o sea, el 1 estará, después sigue rodando, el 5 estará en contacto. Y así continúa. La cosa es que tiene que dar 2 vueltas y media. Entonces, para eso debemos recordar o una observación sobre un dado normal. Un dado normal, yo sé que tiene 6 caras y van los números del 1 al 6. Supongamos que el dado tengo aquí el 1, el 2 y el 3. Entonces, en esta parte superior del dado, como está el 1, lo que puedo saber inmediatamente es yo sé qué número está en la parte inferior. Y en la parte inferior debe estar el 6. Lo mismo, en esta parte está el 3. En esta cara del dado. En la cara opuesta, o sea, por acá, debe estar necesariamente el 4. Si aquí está, en esta parte frente, está el 2, en la parte de la espalda debe estar necesariamente el 5. Entonces, esa es una condición para un dado normal, que la suma de caras opuestas siempre debe ser 7. Entonces, colocamos aquí suma de caras opuestas siempre es 7. Entonces, ese criterio vamos a aplicar a este dado. ¿Por qué? Porque si yo sé que aquí está el 5